Muy buenas tardes, mi nombre es David Caballero y en presentación de todos los miembros del ciclo de charlas Humanizando le damos a todos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentaremos la charla ONG Solo Buenas Intenciones, que estará a cargo del señor Franco Mozo, economista de la Universidad Pacífico, además de ser cofundador y director del programa Enseña Perú. Además ha sido consultor del Centro de Liderazgo Adaptativo y miembro del comité organizador de CAE Universitario 2013. Sin más que decir, les invito a todos a dar unas fuertes palmas al señor Franco Mozo. Originalmente me habían dado supuestamente 40 minutos para para hablar y luego 20 minutos para preguntas, pero como la cultura de Enseña Perú normalmente es trabajar mucho con el equipo, con las personas, voy a tratar de hablar menos y de ahí decidimos juntos qué tipo de preguntas quieren absorber que les sean de mayor servicio para ustedes. ¿Están de acuerdo? Ok. Cuando hago este tipo de charlas, creo que la manera más auténtica de poder transmitirles lo que les quiero decir es a través de lo que más conozco, que es mi historia. Así que me encantaría contarles una parte de mi historia que represente específicamente un solo mensaje, que es el peligro de no encontrar tu propósito. ¿Cuál es el peligro de no encontrar tu propósito? Hace 27 años yo nací aquí en Lima, soy peruano, y durante los primeros 22 años de esa vida no tenía en ninguna parte de mi cabeza, ni de mi vida, ni de mis acciones poder ayudar a otros, poder contribuir con la vida de otros. Y de hecho era bastante consistente con ese comportamiento. Pensaba muchísimo en mí y pasaba por la universidad, pero muy centrado en las cosas que yo podía hacer por mí mismo. Era jefe de práctica y sacaba buenas notas y era bueno enseñando. Y miraba poco a los costados. Ahora, esto a pesar de que mi padre como mi madre se sacaron la mugre para poder brindarme a mí educación, para poder hacer mi vida mejor. Y también a pesar del hecho de que mi abuela, por parte de papá, quien lo había criado, solamente contó en su vida con un grado de educación de segundo de primaria en una zona rural de la selva. Y a partir de ese segundo de primaria, que es la brecha educativa que yo hoy sí conozco un poco más de cerca, salió adelante y sacó a mi papá adelante y luego mi papá junto con mi mamá nos sacó a nosotros adelante. La razón por la que les cuento esto es porque en un comienzo, hasta que creo que comencé a ganar un grado de autorreflexión mucho más fuerte, la ola me llevaba por el camino estándar de mi vida. El camino estándar de mi vida en el 2009 era el siguiente. Yo iba a terminar la Universidad del Pacífico siendo economista, rozando el tercio superior, jugando media tabla más o menos, y iba a terminar. Era residente de Canadá porque parte de mi familia había emigrado a Canadá, y era residente de ese país. Entonces me iba a ir y iba a sacar una maestría en economía o en finanzas, y luego de esa maestría de repente me iba a quedar trabajando para adquirir la ciudadanía y hacer mi vida por allá. Y
es muy probable que mi destino por ese camino no me llevaba a estar parado acá hoy día con ustedes. Porque la razón por la que estoy parado con ustedes es porque encontré mi propósito por otro lado. Lo que ocurrió cuando salí de la universidad fue muy interesante porque como yo tenía yo salí en el 2008 y en el 2009 en agosto ya me iba de este país. Me iba por el camino estándar. Y lo que ocurrió es que llegó una idea que para mí en ese momento era como un trabajo más de universidad, así lo tomé al principio. Pensé que iba a tener que hacer simplemente escribir unas páginas y entregar un trabajo como lo hacía en la universidad y de ahí nada más. Y que iba a estar unos meses trabajando en eso y de ahí ya me iba. Lo que ocurrió es que cuando en ese febrero del 2009 llegó la idea de Enseña Perú y comenzamos a trabajar esa idea, me tocó una experiencia muy particular que era la de visitar colegios públicos. Y no sé si alguien acá conoce o es muy cercano a la realidad de un colegio público en el día a día. Eso se convirtió en mi día a día. Tenía 22 años en ese momento. Y cuando visité un colegio público, las cosas cambiaron porque esa experiencia en mi vida nunca la había tenido antes. Nunca había tenido la experiencia de visitar un colegio público. Y me tocó en el lapso de 2 meses visitar alrededor de 25 colegios públicos de una sola. Y solo. Entonces tuve mucho tiempo para pensar en el camino de qué significaba eso y qué iba a hacer con eso, ¿no? Y tenía 2 tipos de visitas cuando iba a visitar los colegios públicos. Las visitas en donde salía muy energizado y decía, oye, esto va a salir, Enseña Perú va a nacer, la educación va a mejorar. Pero hubo unas pocas visitas, de hecho me acuerdo una muy específicamente, que fue en Manchay, en donde fui a un colegio público que estaba en lo alto del cerro de Manchay. Y a medida que iba entrando, era un colegio de niños muy pequeños, desde inicial hasta sexto de primaria solamente, me iba encontrando con un mundo que en ese momento hasta ese momento no había conocido. Y era un mundo en donde los niños estudiaban en un suelo no de tierra, sino de piedras, y jugaban no en un patio de cemento ni tampoco de tierra, sino de nuevo de piedras y de metales oxidados. Y no estudiaban en un salón de cemento ni de material noble, sino en un salón de triple que no estaba bien cerrado y con calaminas y sin luz. Y yo en mi vida a mí me tocó vivir una circunstancia distinta y por eso no conocía hasta ese momento lo que significaba tener muchas chances de no encontrar algo que te guste hacer. Entonces cuando conocí a esos niños me di cuenta de que en este país había muchísima gente que tiene muchas dificultades en el camino, y que algunos muy afortunadamente logran sortear esas dificultades y otros no. Y lo que sé ahora, después de que estaba en este tiempo, es que son muchos más los que no logran sortear esas dificultades que los que sí. Y solamente basta ir con a esos lugares, a los lugares más vulnerables de este país, para ver esa realidad. Y este era el segundo tipo de visita, porque de este tipo de visita salía cabizbajo. De este tipo de visita salía desalentado, y a veces con ganas de llorar genuinamente. Y eso ayudó a poder madurar. ¿Por qué seguí en Enseña Perú? Porque la razón por la que yo entré en Enseña Perú fue por azar. A veces no siempre te toca que tú eres el que idea algo, sino te sumas a algo, ¿no? Y si bien yo fui parte del equipo fundador de Enseña Perú, la idea de Enseña Perú existe en 33 países. Y en el momento en que Enseña Perú nacía, ya estaba en 10 países.
Entonces no era una idea nueva, era una idea nueva para el Perú, sí, pero no era una idea nueva para el mundo. Y entonces, ese hecho de estar con los niños, de estar con los estudiantes en los colegios, conociendo otra parte de la realidad del país, hizo que comenzara a desafiar algunas cosas. Ese año no fui a Canadá, ese año no postulé a una maestría, y ese año fue el año que decidí quedarme en Enseña Perú y que ya no fuera solamente un trabajo de universidad. Este era un tanto complicado porque tenía que tener una conversación un poco difícil con mi papá, que estaba en Canadá esperándome para hospedarme en su casa para comenzar la maestría. Pero de hecho me acuerdo que cuando fui a Canadá para hablar con él, estuve un día haciendo el tour por las universidades que él había preparado conmigo, un tour informal, un poco como para hacer, para tratar de movilizarme a que vaya para allá. Pero no fui. Y durante ese periodo del 2009 nació la idea de Enseña Perú. La idea de Enseña Perú básicamente trabaja para que en 20 años ningún niño tenga esa realidad que les acabo de describir en Manchay, que ningún estudiante tenga la situación de vida en la cual no puede elegir qué hacer con su vida, cómo servir a su familia, cómo servir a otros. Enseña Perú trabaja para eso, para que en 20 años 10 de 10 niños tengan la oportunidad de realizar sus sueños y de contribuir a su sociedad, francamente. Y eso ocurre hoy día en probablemente 1 o 2 de cada persona que pasa por el sistema educativo del Perú. 2 creo que con suerte. Entonces, nació esta idea y en el 2009, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que trabajé pero no me pagaban, no había nada de plata, de hecho. O sea, no era voluntario, simplemente involuntario, porque durante muchos meses teníamos la idea y la estamos trabajando, pero no teníamos un sol en nuestras cuentas para hacer la realidad. Trabajé en un lugar que es parecido en tamaño acá, pero en el techo. De hecho, la primera oficina de Enseña Perú fue en el techo del techo de la Facultad de Educación de la Cayetano. Trabajamos en un cuarto que creo que era como esto, 4 personas, y utilizábamos la impresora de escritorio y teníamos una mesa que hasta ahora la tenemos en todas las oficinas que va avanzando. Y hubo momentos difíciles, hubo momentos sumamente difíciles porque este tema, por ejemplo, de que no había plata pero estaba la idea, a 2, 3 meses de que ya teníamos que comenzar a ejecutar el proyecto, nos llevó a poder a tener que sacarnos más la mugre todavía, a tener que quedarnos 2, 3 veces por semana hasta muy tarde trabajando, los 4 juntos, los 4 que estuvimos en ese momento trabajando, y tratar de sacar eso adelante. Me acuerdo que en octubre y en noviembre, de hecho, a un mes de comenzar, llegó la primera donación, que fue de $1,000. La celebramos con mucha alegría, y de ahí las cosas despegaron. Y ahora Enseña Perú tiene ya 5 años. Hemos pasado de tener un presupuesto en ese mes de $1,000, ahora tenemos un presupuesto de 7.5 millones de soles a nivel nacional. Pasamos de tener 0 personas que pasaban por este modelo a tener, a través de estos 4 años de campaña, en total más de 8.000 personas que han querido postular de todas partes del país a trabajar a tiempo completo en educación y formarse en liderazgo. Hemos tenido de pasar a 0 alumnos impactados por Enseña Perú a tener a través de estos años alrededor de 7.000 alumnos que han sido impactados en 50 colegios. Y tenemos, en diciembre vamos a tener ya 110 personas que han pasado por esta experiencia.
y que, que siguen trabajando por la educación desde distintos lugares. Ahora, la idea de Enseña Perú es en realidad bien concreta. Les dije que estábamos trabajando para una visión que seguramente todo el mundo está de acuerdo, que todos los niños y estudiantes de este país tengan esa opción. Deben haber escuchado de Fe y Alegría, me imagino. Fe y Alegría también está de acuerdo con esa visión, como muchas otras organizaciones. Fe y Alegría tiene una forma de hacerlo. De hecho, tiene múltiples formas de hacerlo, pero la forma que está relacionada a educación es que tiene colegios que ellos administran en convenio con el Estado y están en distintas zonas del país perseverando por proveer educación de calidad. Y esa es la forma de Fe y Alegría, por ejemplo. Nosotros nos sumamos con otra forma. Nosotros nos sumamos con una forma que se resume en atraer talento y generar una masa crítica de talento y de liderazgo que se quede trabajando en el sector educativo desde distintos sectores. Eso es. Enseña Perú, eso es lo que hace. Forma un movimiento de gente que tenga una mirada de liderazgo y de mucho compromiso con la educación y que tenga una experiencia en el corazón de la educación. ¿Qué es lo que les ofrecemos? Vente a trabajar a tiempo completo, te pagamos, durante 2 años, en algún colegio en una zona rural en Cajamarca o en Arequipa o en Manchay o acá en Ventanilla, en un colegio público. Entras como profesor para conocer la realidad durante esos 2 años del sector educativo, pero a la vez durante esos 2 años vas a entrar en un programa de liderazgo, similar a un máster con ciclos y por competencias, etcétera, en donde vas a tener esa dualidad de base directamente todos los días con las vidas de estos niños, tratando de colaborar en esas vidas y tratando de colaborar con una comunidad educativa, y a la vez tienes un programa de liderazgo que te entrena en cómo movilizar para cambios, cómo emprender ideas, cómo pensar estratégicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Y después, toda la gente que egresa se convierte en una red que esperamos y perseveramos porque sea lo más potente, y es una red que hoy día ya tiene egresados de más de 25 carreras, de 18 regiones representadas, que están en todos los sectores, en el sector privado, público, en emprendimiento social, multilateral, pero que comparten justamente esta experiencia de base. Y lo que ocurrió a lo largo de Enseña Perú, creo que tiene, y quisiera, y de ahí seguramente vamos a pasar un poco a conversar entre nosotros, pero las 2 cosas que son clave para mí de lo que ocurrió con Enseña Perú es que son 2. Una es que toda persona de acción cuenta. Toda persona de acción cuenta, ¿por qué? Porque en esos primeros 2 años tuvimos un equipo pequeño en donde pocos hacían muchas cosas, distintas cosas. Éramos un poco todistas. Y de hecho, las personas que recaudaban fondos, que era una, las personas que miraban la logística, que era una, la persona que buscaba los colegios, pero que a la vez manejaba el programa de entrenamiento, que eran 2, y de ahí fueron creciendo, tuvieron aportes que hoy día podrían parecer en términos monetarios o en términos de esfuerzo, en términos de acciones, podrían parecer pequeños con respecto al momento que está Enseña Perú ahora, pero realmente no son pequeños. De hecho, tuvimos en ese primer año 40 voluntarios que nos ayudaron a reclutar a las personas y que estaban en 15 universidades aquí en esta región. Y creo que si no hubiese sido por ellos, Enseña Perú no salía, porque no teníamos a nadie que hubiese querido trabajar en esto. Y a pesar de que no les pagamos, no estaban en planillas ni nada, como muchas otras personas, hicieron que Enseña Perú nazca. Y de hecho, tampoco, por ejemplo, Enseña Perú hubiese nacido si es que no hubiese habido personas más o menos de la edad de ustedes que hubiesen querido entrar a Enseña Perú cuando no existía nada. Hubo 26 personas de 6 regiones del país que dijeron: voy a entrar a Enseña Perú, y que fueron la primera promoción de profesionales de Enseña Perú, y evidentemente sin ellos no hubiésemos podido
comenzar a impactar en esos 10 colegios iniciales, con esos 1.300 alumnos iniciales en donde tuvimos la oportunidad de que nos abran las puertas. Y eso es lo primero. Lo segundo, en realidad quisiera volver a lo primero. 2 hechos más sobre lo primero es que cuando comenzamos a avanzar con la idea de Enseña Perú entre el 2009 y el 2010, comenzamos a tratar de generar confianza, básicamente. Y queríamos generar confianza porque la alternativa típica de una ONG, por ejemplo, o de un proyecto que necesita financiamiento, es, oye, voy a tratar de hacer mi idea lo más técnicamente posible perfecta, mi plan de negocios o lo que fuese que sea lo que quiero presentar, y lo voy a presentar a un grupo de inversionistas y voy a tratar de convencerlos de que me den plata, ¿no? En Enseña Perú fuimos por un lado distinto. Lo que comenzamos a hacer era decirles, olvídate de la plata por ahora, porque por eso no he venido todavía. Quiero que vengas conmigo a los colegios. Y entonces a los gerentes generales de las empresas y a todos los que vinieron, de hecho hay muy pocas personas que no hayan pasado por Enseña Perú y que no hayan estado cerca de las aulas. Hemos tenido a gerentes generales de IBM, de Google, de Mineras, del Banco de Crédito, de Interbank, entonces enseñando clases en colegios públicos, porque creo que no sé, pues, si se imaginan no sé, pues, al gerente de Grupo Apoyo, que es un grupo súper importante en el país, que hace consultoría a un montón de empresas, etcétera. Creo que podemos hacer mucho más con esa persona que simplemente nos dé dinero, porque esa persona hoy día en el país tiene la capacidad de movilizar a muchos otros. Hay muchas personas que los escuchan todos los días y todos los meses y todos los años, y tienen mucha capacidad para poder aportar. Entonces eso fue lo que hicimos. Tratamos de involucrarlos con el sentido de urgencia que tenemos por el tema educativo. De hecho, en ese 2009 teníamos un grupo pequeño. Comenzamos con un grupo pequeño de 3 a 5 personas que creyeron en nosotros, pero que nos abrieron un montón de puertas, y hoy día tenemos alrededor de 67 empresas que están apoyando Enseña Perú de distintas maneras, que van con frecuencia a los colegios donde estamos, que visitan para ver de qué se trata este reto, que nos donan no solo tiempo, pero no solo dinero, sino tiempo y expertise, que es sencillamente genial tener ese tipo de expertise junto con Enseña Perú, y todo proviene justamente de generar esa confianza y de pensar que cada momento que estábamos hablando con un gerente, que cada momento que estábamos hablando con alguien. Y de hecho, que lo que yo pienso en este momento que estoy hablando con ustedes es que en este momento que estoy hablando con ustedes, en mi cabeza está que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque se les quede en la cabeza la idea de que si no ponemos mucho más de nuestro esfuerzo por el tema educativo, las consecuencias las van a sufrir todo el mundo. Y no estoy hablando de lo monetario, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de cómo los van a tratar en la calle, cómo no los van a tratar en la calle, y muchas cosas de lo que vemos en lo cotidiano nunca se van a resolver. La desconfianza, delincuencia, las brechas que tenemos en este país, que vemos en las noticias, no se van a resolver a menos que le pongamos mucho más ahínco al tema de la educación. Entonces ese es el primer tema que creo que todo el mundo cuenta. Y el segundo tema, dentro de este gran paraguas de que es haber encontrado un propósito y el peligro de no encontrarlo, es que ese segundo mensaje es una frase que siempre tengo en la cabeza, que es: ¿cuál es el siguiente mejor paso? Siempre, ¿cuál es el siguiente mejor paso? Esa fue una frase que me dijo una de las personas que nos apoyaba, que tenía mucha experiencia, y nos dijo: cuando tú estás parado en un momento en el que no sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir después, cuando tienes incertidumbre, cuando no sabes si va a entrar la plata, cuando no sabes si la gente va a querer postular. Mucha gente dijo que nadie iba a querer postular. Gente importante dijo: esto no va a salir, nadie va a postular, nadie va a querer. Ese año tuvimos como 2.000 personas que quisieron. Creo que la mentalidad de tener la siguiente mejor acción es extremadamente importante,
Y es importante porque si realmente tienen eso en la cabeza, en todas las cosas que hagan, van a decir cuál es, dentro de todo lo que yo podría hacer, qué es lo mejor que yo puedo hacer y entonces hacerlo, ¿no? Entonces, eso va en una variedad de ámbitos. Solamente quisiera describirles algunos pocos para que les den ideas y de repente podemos ahondar un poco más en eso. El siguiente mejor paso en el 2009, por ejemplo, para Enseña Perú fue conformar su directorio. El directorio comenzó con una mixtura. La idea típica era, bueno, vamos a trabajar en educación, puros expertos en educación, ¿no? La dirección por la que fuimos es pensar si eso de verdad era lo mejor para el movimiento de Enseña Perú. Y terminamos armando un directorio que combinaba desde el sector público, el sector privado, emprendedores, gente muy técnica en educación, pero gente que no sabía nada de educación y sabía cómo formar un movimiento, gente que sabía del tema de comunicación, personas, por ejemplo, como Gastón Acurio, como Vania Macías, como Fernando Zavala, el exministro de Economía, como Felipe Ortiz de Ceballos de Grupo Apoyo, se unieron al directorio. Y esa fue, por ejemplo, un punto de quiebre para Enseña Perú, porque eso nos abrió muchísimas puertas con otras personas que querían al menos darnos 20 minutos de su tiempo para escuchar la idea y para ver si valía la pena. La siguiente mejor acción, por ejemplo, en cuanto al programa y al funcionamiento de la organización fue, por ejemplo, consigamos las alianzas de auditoría. No podíamos ser una ONG, no queríamos ser una organización que no funcionase o que no perseverase, y todavía lo hace, por funcionar al mejor nivel del mundo, no al mejor nivel del Perú, al mejor nivel del mundo. Y entonces tratamos de generar alianzas que las logramos con estudios excelentes de auditoría, con estudios legales, para poder tener todas las finanzas en orden. Ese fue, por ejemplo, un siguiente mejor paso. Otro siguiente mejor paso fue trabajar por resultados. Y de hecho por ejemplo, en ese tema, tratamos de generar un set de resultados completo para cada momento de impacto con nuestros estudiantes en las aulas. Tratamos de generar un set de resultados de cómo estábamos yendo en la formación de los profesionales de Enseña Perú que están en el programa. Tratamos de generar un set de resultados para cómo nos veían en los colegios. Nos interesaba mucho cómo nos ven, cómo nos estamos combinando con los profesores, con los directores en los colegios públicos. Y en general, en todas las áreas comenzamos a trabajar mucho por resultados, que es algo también súper importante. Y ahora, por ejemplo, el siguiente mejor paso, ahora que ya terminamos esta etapa, sobrevivimos los 3 primeros años, o los primeros 4 o 3 años y medio, en donde básicamente estás tratando de entrar dentro de lo que quieres hacer, sin que fracase la idea, sin que te quedes sin plata, sin que no funcionen las cosas, etcétera. El siguiente mejor paso es que toda la organización comienza a pensar en sostenibilidad, en cómo nos hacemos sostenibles en una variedad de ámbitos. Por ejemplo, un reto súper importante es cómo alcanzamos una gestión del talento dentro de la organización de primer nivel, cómo hacemos que en el equipo que maneja la organización podamos atraer a gente de experiencia diversa, de mucho talento, de mucho compromiso, cómo podemos desarrollarlos dentro de la organización y retenerlos. El mercado laboral acá es competitivo, entonces ese es un reto, por ejemplo. Y otro siguiente mejor paso es cómo mejoramos, nuestra comunicación interna, ¿no? Nosotros somos una organización, pero a la vez somos un movimiento, porque cuando la gente pasa por Enseña Perú, luego ya se va a trabajar por muchísimos lugares. Entonces estamos en ese proceso de mejorar mucho cómo nos comunicamos con nuestros egresados que están en Puno, ya terminaron y están trabajando en Puno, otros están trabajando en Cajamarca, otros están trabajando en Huancay, otros están trabajando acá, en distintas organizaciones. Y vuelvo al primer punto, que es porque yo personalmente, por ejemplo, sigo en Enseña Perú. Yo personalmente sigo en Enseña Perú porque me ayudó a encontrar mi propio propósito de vida. Y creo que Enseña Perú es para mí y para muchas personas un lugar en donde puedes
encontrar y perseguir un propósito de vida. Y cuando digo un propósito de vida me refiero siempre le digo a mi equipo, a la gente a la que le pregunto es, ¿por qué tú trabajarías toda la vida? Esa es la pregunta que les hago. ¿Por qué tú trabajarías toda la vida? ¿Qué resultado, qué cosa que quisieras lograr en la vida de otros haría que tú puedas cambiar el rumbo de tu vida, que puedas renunciar a cosas, que puedas levantarte 1000 veces de caídas, que puedas encontrar paz? Mi propósito obviamente gira en torno a otras personas. Mi propósito tiene que ver con hacer que otras personas encuentren su propio propósito. Y eso fue lo que yo encontré en Enseña Perú. Creo que la historia que les acabo de contar no existiría a menos que hubiese encontrado coraje para desafiar el camino estándar. El camino estándar que muchas veces las personas más cercanas a ti son las que te están tratando de llevar por ese camino estándar. No estaría acá. Y Enseña Perú seguramente sería una realidad. Pero creo que el aporte que yo quiero seguir dando no existiría, y de muchas otras personas y de repente también personas como ustedes. Así que creo que las dos preguntas con las que les dejaría es si es que ustedes sienten que están viviendo su propósito de vida, y eso normalmente lo entienden cuando tienen paz personal con lo que hacen. Y si no lo tienen, hay un peligro, que es que de acá a 2-3 años estén enfrente de un grupo de personas como ahora, y tengan una historia estándar que contar. Así que eso es. Gracias. Ya.